Genshin es un juego espectacular. Hoyoverse es una de las peores empresas de videojuegos, al igual que las grandes Ubisoft, EA y todas las demás que ya conocéis su historia y por desgracia ha seguido el mismo camino, los mismos pasos, pero sobre todo la comunidad. La comunidad en algunos aspectos puede parecer también una de las peores de los videojuegos porque sin tener PvP, Genshin Impact se ha farmeado una cantidad de toxicidad en un juego para, en teoría, un solo jugador, aunque tenga multijugador que no sirve para nada. Es algo inimaginable y que jamás pudiera llegar a verse esa cantidad de hate, de odio y de todo lo que conocéis en las comunidades de Genshin. La realidad es que, como siempre dije, son unos pocos que hacen mucho ruido y que por desgracia mucha gente le da mucha visibilidad. Pero la realidad es que la comunidad de Genshin, la gran mayoría, es una comunidad espectacular. Vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla. Y hoy os voy a traer 5 cosas o 5 veces en las que la comunidad lo hizo infinitamente mejor que la propia empresa. Ya sabéis, dejar un buen like y todas las cuestiones. Vamos a reducir un poco las intros. Dejadme en los comentarios si os gusta más, os parece mejor reducir las intros y empezar directamente con el vídeo. Y bueno, ya sabéis, bendiciones lunares, página web, venir a los streams, gracias por el apoyo al canal. Tenéis gratis bendiciones por ver y apoyar el vídeo. Y señores, 5 veces que la comunidad lo hizo infinitamente mejor que la propia empresa del videojuego. Vamos a empezar por algo básico. Quedaos hasta el final, porque os adelanto que lo último es ilegal. Lo último, la 5ª vez que la comunidad lo hizo infinitamente mejor que Hoyoverse, es bastante ilegal. Primero, tenemos las guías, los equipos y todo el contenido que ya conocéis que hace increíblemente mejor la experiencia de juego. Voy a empezar por algo muy duro que es la verdad. Y es que muchos y muchas de vosotros en muchos momentos de Genshin es muy posible que no hayáis abandonado el juego, que hayáis continuado jugando o que hayáis vuelto o que hayáis tenido una mejor experiencia en resumen solo por los creadores de contenido. Dejad en los comentarios si esto no es así, porque recibo a diario siempre comentarios de si no fuera por el contenido de usted, señor de la pantalla, y del resto de creadores de contenido, compañeros, también es muy importante el ecosistema, no seguiría jugando al juego, señor y señores de la pantalla. Eso es un hecho. Pero no solo eso, sino las guías, las builds para aprender a construir personajes, porque Hoyoverse te da el personaje muy caro y farmea mucho, palomea y migajea mucho, pero es que encima te mete un montón de texto en las descripciones, hasta el punto de que mucha gente ya pues le puede dar pereza a leer personajes. Pero para colmo, hay mecánicas ocultas que en ningún sitio están explicadas, que si no llegamos los creadores a explicar pues equipos, composiciones, mecánicas extrañas, palabras raras y demás, o endgames, está complicado. Y para terminar este punto y no alargarlo más, no solo eso, sino que incluso se nota que Hoyoverse a la hora de construir personajes, equipos o armas o todos los elementos que conforman lo que se denomina meta en este juego, que es Genshin Impact, se nota que muchas veces ni siquiera había cosas que estaban dentro de su control y la propia comunidad, de nuevo, vosotros habéis conseguido hacer cosas espectaculares y los creadores también, dándole vida a personajes que no la tenían, dando y consiguiendo descubrir equipos espectaculares que se nota que Hoyoverse no tenía planeado que se pudieran jugar, armas que mejoran un montón, otros personajes donde se notaba que ni siquiera habían hecho testeos para poder darse cuenta de que hay ciertas cosas que funcionan de esta manera, como el cazador de dragones de 3 estrellas, que en mi opinión siempre fue un error, o como muchos equipos que la propia comunidad descubrió sin que se notase que era una idea inicial de la empresa, como el equipo de Durin DPS con Furina Mona Bennett, como el equipo de Ayaka hiperofensivo, que ha sido el permafrost que ha reinado el juego hasta hace poco que llegó Skirk, el equipo de Nubilet con Skirk, que se nota que nadie se imaginó que hubiera un equipo con doble carry, nuqueo y que pudiera ser en ciertas condiciones el mejor equipo del juego, equipos nacionales o yendo ya mucho más lejos, equipos, como dije, de personajes que no funcionan mucho, como el Candace a descendentes o a cargados, que de nuevo, ni Hoyoverse ni la mayoría de la comunidad nunca jamás imaginó que un personaje como Candace pudiera funcionar como DPS en campo, haciendo daños medianamente aceptables. Segundo, Hoyoverse. Y diréis, Hoyoverse, a mí no me suena. Pues a mí sí, señor de la pantalla. Dejad en los comentarios cuál es vuestro corto favorito del Hoyoverse. Básicamente el Hoyoverse es una idea que se le ocurrió a Hoyoverse para decir, bueno, ¿cómo intentamos monetizar y generar más fama y repercusión del trabajo de los fans a cambio de no pagarles nada?
y crearon el Joyo Fair. Básicamente el Joyo Fair es un pequeño espacio que se hace una vez al año donde le dan, digamos, visibilidad a todo lo que crea la comunidad, cortos respecto al juego, historias muy interesantes como la de Subutai, que seguramente os suena y alguna vez estará de fondo y alguna vez lo hemos reaccionado en directo, fanmates, música, incluso no tanto gameplays porque esto es más de obras audiovisuales que hace la gente. Pero en general el Joyo Fair, en mi opinión, es espectacular. Pero está hecho de fans para fans. Y realmente es una cosa que Hoyoverse siempre pudo hacer, siempre pudo elevar este nivel a cosas que la gente parece que hace hasta mejor que la propia empresa. Y sin ir más lejos, el anime de Genshin es una cosa que la comunidad ha hecho mejor que la propia empresa como un punto más de Joyo Fair. ¿Por qué? Porque hay un anime de Genshin que tiene millones de visitas, que es increíble, que la historia trata de Albedo, Clear, Raiden, Scaramouche, la marioneta, un montón de cosas increíbles y la calidad de diseño de la imagen es increíblemente buena, está en YouTube y es gratis, estará por aquí, los editores lo están poniendo de fondo seguramente y eso es el Joyo Fair, es parte del Joyo Fair, es la comunidad de Genshin haciendo un mejor anime que el propio Genshin. El anime pa' cuándo, ¿no? Genshin en Switch pa' cuándo. Creo que dentro de poco la comunidad hará un port de Genshin a Switch antes que propio Hoyoverse. Siguiente punto, señores. El Milastra. ¿Cómo? El Milastra... No, tranquilos, no voy a decir que el Milastra esté bien hecho. El Milastra es todo lo que está mal en Genshin, todo lo que sobra, y es un juego que no es Genshin y te obligan a jugarlo y instalarlo en tu dispositivo solo si juegas Genshin, como si fuera realmente una oveja a la que exprimir diciendo, bueno, ya que juegas Genshin te voy a meter este juego para farmear datos, para obligarte a jugar, para generar curiosidad e incluso algún tipo de interés bastante turbio y bastante poco ético en mi opinión, bastante mal hecho, y sin embargo no pasa todo eso. Y encima, para colmo, dentro del Milastra, la comunidad está creando niveles que son mejores que los propios niveles de Hoyoverse. Disclaimer, sigo sin apoyar el Milastra, me parece muy feo en general lo que sigue pasando con el Milastra, me parece increíblemente mal que siguen baiteando a los jugadores como, ah, sí, igual puedes ganar dinero si juegas mucho tu nivel como en el Fortnite o en el otro sitio, y se nota que no van a pagar nada a nadie, pero es que lo peor es que vosotros mismos estáis haciendo los niveles de los eventos futuros de Genshin Impact y de ZZZ y de Honkai Star Rail y de Honkai Impact Third y de todos los juegos de Hoyoverse futuros. De hecho, estáis desarrollando el juego de Hoyoverse futuro, vosotros encima están pagando 0. Pero dentro de todo eso y de decir que la comunidad lo hace mejor que Hoyoverse, porque seguramente todo el futuro de Hoyoverse lo esté haciendo ahora mismo la comunidad de forma gratuita, que está bastante feo en mi opinión, hay un dummy en el Milastra. Y sí, damas y caballeros, es extremadamente útil. En directo me lo insistieron muchas veces. Está la comunidad muy pesada con este dummy últimamente. Y yo al principio me sentía reacio a testearlo y demás, simplemente no porque el dummy no fuera útil, por el hecho de que estaba en el Milastra y como no encaja con mis valores, no voy a entrar al Milastra ni a promocionar nada del Milastra por todo esto anterior. Pero la realidad es que, de nuevo, la comunidad lo ha hecho mejor que la empresa. Este dummy es espectacular y esto lo podría haber metido Hoyoverse en el juego hace años, en pleno 2026, que no es un juego indie de hace 20 años donde la programación y los píxeles y la tecnología estaba extremadamente limitada. Estamos hablando de una de las empresas a día de hoy más grandes de China y del mundo, Hoyoverse, con una cantidad de recursos y dinero de los flujos más grandes del mundo porque vienen de un juego gacha y del juego gacha más grande del mundo a día de hoy. Y es inhumano que este dummy lo haya hecho la comunidad y no lo haya hecho la propia empresa dentro del juego. Es vergonzoso, pero el dummy y todos los juegos futuros de Hoyoverse y los eventos los está haciendo la comunidad mejor que la propia empresa. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco, gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Punto número 4.
las recompensas. Antes de todo eso, me gustaría, antes del 4 y el 5, que es ilegal, que ahora hasta el final, recordaros que darle like al vídeo si os está gustando, si veis el canal de forma regular, darle like, suscribiros, campanita y todo lo demás. Vamos a intentar ir por ser el canal más grande a nivel de suscriptores también de la historia de Genshin, y agradeceros también que Columbina va ahora mismo como build número 1 de toda habla hispana, y seguramente se quede así, siendo la build más vista de toda habla hispana de Columbina. Así que solo tengo que agradeceroslo y recordar, pues dejar like, suscribiros y demás, y que con eso participáis gratis en 2 bendis al día. Suerte con las bendis. El bonus track es que esto es una parte más de opinión, así que pongo aquí el puntito y digo, no es tan objetivo como la anterior, hay una parte mía de opinión y posiblemente pueda estar equivocado, porque yo es una cosa que opino y deduzco, pero no tengo pruebas fehacientes de ello. Dejad en los comentarios qué opináis, pero opino como bonus track que parte del lore de Genshin Impact, no sé si lo sospecháis también, realmente, aunque sí se nota que trabaja mucho el lore y sí hacen muy buenas historias, se nota también que se inspiran y toman fragmentos de lo que la propia comunidad deduce como parte del lore o especula, y todo lo que se crea alrededor del Lorecraft, y se nota que Hoyoverse sí toma inspiración y guiños de lo que hace la comunidad, a pesar de que se note que luego lo reconoce bastante poco, al igual que el tema de Hoyoverse y todo el resto de cosas que hará con el Milastra, robando trabajo gratis a la gente para luego publicar sus juegos y dándoles literalmente 0 porcentajes de regalías y derechos y todo lo demás respecto a los niveles futuros que haga. Eso es otra historia. Pero se nota que sí, que se inspiran mucho en el lore que va construyendo la propia comunidad, y que lo van implementando en el juego conforme van pasando las versiones. Y aparte, parte del bonus track también, recordar que la comunidad hizo mejoras Songli, aunque a día de hoy no cambió demasiado, y que además con otros personajes o aniversarios hubo funa en Fontaine y mejorar las recompensas, y anteriormente también en el A4.4, si no recuerdo mal, que era Año Nuevo chino, y los funaron porque eran recompensas malísimas. Y aparte, a Nubilet querían cortarle o arreglarle el bug de girar como una peonza. Esto que estoy viendo aquí. Y los chinos se enfadaron bastante, porque realmente no es una cosa que arruina la experiencia de juego, y nadie estaba abusando de ello para la conflagración Stygian y para estos niveles, y se enfadaron mucho porque al final era ya un meme y una curiosidad de la comunidad, y entonces Hoyoverse pidió perdón y dio 1600 protos y revirtió este cambio. Ahora sí, los 2 últimos puntos. Los creadores regalan más que Hoyoverse. Creo que ya os dais cuenta, Putupá hace unos sorteos increíbles, yo también. La mayoría de creadores que tenemos posibilidad regalamos cosas. Hay creadores que también han hecho ya plataformas propias en sus Discord y otras plataformas donde solo por estar y disfrutar del juego podéis ganar un montón de cosas gratis. Aquí aprovecho y te meto el mini spam, y sí, ve a la web. Ya metí que solo por estar en mi web y navegar puedes conseguir cosas gratis. No es para que vayas a baitearte con la Bendy, es que los que ya usáis la web, y no son pocos, de hecho vamos rumbo a ser la web más vista, no de habla hispana, del mundo de Genshin Impact, y lo estáis consiguiendo vosotros. Hemos mudado por tercera vez de server, porque habéis tumbado la web varias veces. Ahora solo los que ya usáis la página web y disfrutáis, hay de todo, guías, tier list, builds de todo, hay todas las conflagraciones y abismos futuros, hay database de todos los personajes, hay una parte para poner tu ID y ver tu personaje como se utilizaba anteriormente en otras páginas. Tenéis ese servicio en la nuestra, y todo lo que cuando cerraron Home Digicat ya no puede ofrecer como servicio en su web, lo tenemos nosotros en nuestra web. Para quien veía Home Digicat, que sepa que ahora con nuestra web tiene exactamente lo mismo, y solo por hacer eso, lo que ya hace la gente, gana cosas gratis. Y ahora son bendis. El día de mañana seguramente sean packs y personajes. Y no solo eso, sino, ya sabéis, los sorteos que tenemos activos, ya estamos entregando bastante cantidad de columbinas. Venir a los directos y estar pendientes a la web, que ahí se está publicando todo y los ganadores de las columbinas. Y bueno, lo que siempre se regala. En mi canal, solo por ver los vídeos, ya tenéis posibilidad de ganar 2 bendiciones cada día. Suerte con ello. Y esto es una cosa que, de nuevo, la comunidad ha hecho mejor que Hoyoverse, porque vosotros permitís que los que estamos aquí, que somos bastantes y hacemos la mayoría bien nuestro trabajo, podamos hacer esta clase de cosas hacia vosotros. ¡Use Lootbar! Que se ahorran mucho dinero y apoyan el canal, y pueden sacar muchas más cosas con la misma cantidad en Genshin Impact. Otra cosa más. Y por último, quinta cosa que la comunidad hizo mucho mejor que el propio Hoyoverse. Esto sí que es ilegal, como os dije. Tenemos una cantidad que, como hablé en otros vídeos antiguamente, no quiero comentarlo mucho porque hay riesgo de que perdáis vuestras cuentas, pero hay una cantidad de mods, de ayudas a conseguir los cofres, de skins, que no juegues skins multijugador porque os permabanean enseguida, de obviamente autoclickers y cosas para pasar el mucho texto, que también hay noticias de gente que la han baneado por usar autoclickers, así que bueno, depende de lo que uséis, cuando lo uséis y cómo lo uséis, bajo vuestra responsabilidad.
responsabilidad no lo recomiendo, pero existe. Pero es que aparte hay servers privados donde tú puedes bajarte, digamos, la versión del juego, que la versión del juego corra en un server privado tuyo en tu casa y no estar permanentemente conectado al juego, donde puedes hacer pues tiradas infinitas. Es verdad que se pierde un poco la gracia del juego, pero se pueden testear cosas, artefactos y farm infinito, resina infinita, y mucha gente juega de esta otra manera porque simplemente a la que sale la beta de la siguiente versión o la versión oficial de la siguiente versión que va a salir, la vuelca en su server y tiene el mismo juego, pero con recursos infinitos sin estar, digamos, peleándose o sintiéndose mal por la restricción que hace Hoyoverse. Disclaimer de nuevo, esto puede ser bastante ilegal y os pueden permabanear si se dan cuenta hasta la IP, para que tengáis que estar cambiando de IP con VPNs constantemente si queréis jugar, pero existe. Y yo hablo continuamente con gente que usa esto y que realmente esto le alivia la necesidad de hacer muchas cosas negativas en el juego o incluso de gastar dinero. Así que, señores, esto es 5 cosas que en mi opinión es bastante porcentaje total de por qué se está manteniendo el juego, aparte de la gran suerte de que cuando salió Genshin se aprovechó de cuando estuvimos todos por ya sabéis, no voy a ponerlo, los mods pondrán aquí referencias porque ya sabéis que YouTube se pone con estas cosas medio así que los mods ya pondrán por ahí imágenes sabiendo qué ocurrió cuando estuvimos todos encerrados en nuestras casas. Y aparte de eso, es la comunidad la que mantiene viva el juego, así que seguir siendo una gran comunidad como lo sois. Cuidad mucho, tener muy buen día, después hasta el final, no sé, miñi, recordar todo, Lootbar, la web, dar like al vídeo, tenéis bendiciones gratis, que aprovechéis si estáis comiendo, se me olvidó, y tener muy buen día. Chaito, señores.